El sindicato de prensa de Capital y Gran Buenos Aires había sido intervenido en los años 60, tras la gestión de Bayer y después de Josami y ese equipo. Pero en el año 72 ya se percibían todos esos datos de fortalecimiento y de entusiasmo de la base, digamos. Nosotros cuando empezábamos éramos contratados. Y bueno, y después de a poquito, los que éramos más jovencitos empezábamos a pensar en que teníamos que hacer algo, ¿no? Clarín fue un poco el motor que ayudó a todo el movimiento del gremio. Nosotros discutimos ese convenio en el contexto que veníamos conversando, de mucha tensión, con bastante poder del movimiento sindical, con una cuestión de que estaban los grupos armados que de alguna manera indirecta intervenían. Pudimos hacer acuerdos que nos permitían estar mucho más fuertes frente a las empresas. Y eso se fue dando como una especie de mancha de aceite, que tal vez arrancó por Clarín, pero rápidamente en Crónica se dio, por ejemplo, La Nación, la prensa. Empezamos a trabajar sobre algo que habían elaborado los peronistas, que estaba muy bien, que habían trabajado sobre el estatuto del periodista. Eso se había ayornado y se fue completando. Preservar todo lo que se había conquistado del Estatuto del Periodista, que era del año 48 en adelante, todas las mejoras que se habían obtenido durante el gobierno del general Perón y etcétera, y todos los avances que se habían logrado queríamos consolidarlo y queríamos añadirle reivindicaciones de época, como por ejemplo el doble franco. El convenio que hoy tiene vigencia fue producto de una larga lucha. A mí me tocó participar directamente porque yo fui paritaria de ese convenio, y cosa que no hacían mucho las mujeres en ese entonces, y a mí me enorgulleció mucho la posibilidad de participar de este convenio, que era realmente introducía cosas muy, muy novedosas. Especialmente Cristina Marín y yo éramos las que más chocábamos con las patronales. No sé por qué, pero ellos dijeron que con las mujeres no se podían hablar. Así que, y las mujeres éramos nosotras. Y creo que realmente hicimos un muy buen trabajo, porque teníamos bastante vinculación con los otros compañeros de los otros canales. En general, los conflictos que teníamos internos eran siempre tratando de que todo el mundo cumpliera con sus obligaciones. Todo eso se fue superando y se fue modificando con la posibilidad de tener un convenio como el que realmente organizamos. Hicimos un convenio de nada más que 42 puntos. Y cuando se puso en vigencia fue medio revolucionario y a algunos gremios grandes no les gustó. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. Parte de los problemas es que las empresas, Clarín ni hablar, se empoderaron de tal manera que lo que hasta ayer era una empresa periodística y vivía del recurso normal y natural que era la publicidad, pasó a abarcar otros intereses
extra periodísticos, por llamarlo de algún modo, que la constituyeron en un factor de poder hoy. En aquel momento el sindicato vivía en asambleas permanentes. Hoy es una anomalía completa que un diario no salga. Bueno, en ese entonces Clarín dejó de salir en varias oportunidades. No era fácil conseguir un paro, porque tampoco la gente está dispuesta a parar cuando uno le dice que hay paro. Hay que convencerlo, así que lleva su tiempo y su trabajo. Las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos, El clima de época era, a ver, es muy difícil 50 años después revivirlo. Por ejemplo, la gente dice, bueno, pero ustedes tenían desaparecidos en el gremio, y seguían haciendo asambleas. Sí, hacíamos asambleas multitudinarias. Había preocupación, pero no había ese temor. Ahora yo tengo una especie de temor atrasado. Pienso en esa época y me da miedo, pero en ese momento no teníamos demasiado temor. Lo lindo que era juntarnos los plenarios de delegados cuando ya estaba intervenido. El 76 vino a ser digamos, la cimitarra para todos, y a mí me ofrecieron el retiro voluntario o volarme sin nada más. No quería irme, sinceramente no. Yo me sentía contenida en la editorial, sentía que era mi lugar. Aún con el golpe, aún con la intervención, yo llegaba y me sentía rodeada de compañeros. Pero todos me dijeron, Eva, andate, porque si no un día no vas a estar, vamos a venir y no te vamos a encontrar. Esa es un poco la historia, que yo la cierro ese día, que es el día 5 de agosto del 76, que para mí es un día emblemático, porque es el día del secuestro de De Marchi, que además de un gran compañero, una extraordinaria persona, era un gran amigo mío. Entonces, poco para mí ese periodo se cierra posgolpe. Ahí yo sentí mucho. La ausencia de los compañeros es algo que todavía la estoy sintiendo. El sentimiento de compañerismo que tenía con ellos no lo he tenido nunca más. Los colegas, son amigos, pero no es lo mismo. Esa parte yo la extrañé y la voy a seguir extrañando mientras viva.